Repasando las redes de nuestro entrevistado, leí: el más profundo acto de sanar es hablar. Punto. El más profundo acto de curar es escuchar. Y a partir de este momento lo escucho, amigo, para que me amplíe tremendas líneas. Es una frase que obviamente no me pertenece, pero que tiene muchas complejidades dentro de esa simpleza, ¿no? Porque vos decís, el principal acto de sanar es hablar. Y tiene mucho que ver con esto de cuántas cosas a veces nos guardamos, no las sabemos expresar o no podemos, o qué sé yo, si aparece una cosa de vergüenza o culpa en relación con esto de podernos expresar. Y todo lo que nosotros guardamos, siempre de alguna manera, fíjate vos, que se termina somatizando. O sea, aparece por algún lado del cuerpo, como decimos la mayoría de los terapeutas. Hablar no es solamente conversar, sino esta posibilidad de empezar a entendernos, sobre todo en las cosas que nos hacen algún daño y las tenemos como un registro, pero que nos cuesta expresarla o pedirle a un otro que, che, esto me molesta, o no sabes que estoy dando vuelta con esta idea, algo que tiene una profundidad y que se conecta mucho con lo que nosotros a veces pensamos de nuestros propios secretos, Vichy. ¿Por qué digo esto? Porque en algún punto cada uno cree que lo que nos pasa es casi como único, ¿no es cierto? Y como si no perteneciéramos a una misma especie, ¿sí? Ajá. Y lo interesante es que cuando lo podemos compartir, nos empezamos a dar cuenta primero de que hay muchos que les pasa lo mismo. Y bueno, y ahí aparece una especie de consuelo compartido, porque vos decís, che, vos sabés que yo me cuesta resolver este tema, y es un tema que lo tengo y lo traigo desde hace mucho, y bueno, y cuando lo conversamos, el otro que por ahí te escucha, ¿no es cierto?, puede comentarte, vos sabés que a mí me pasó lo mismo, o tengo un hermano que tuvo tal situación similar y la resolvió de tal manera. Fíjate que esta técnica ha sido muy utilizada y muy bien utilizada por todos estos grupos anónimos, por ejemplo, que tema del consumo, no solamente en alcohol, el alcoholismo por supuesto, sino también en la cuestión de narcóticos anónimos y de violencia, también tenerlo en cuenta, en donde en estos grupos no se permiten los consejos, pero sí el compartir las experiencias. O sea, uno escucha, ¿no es cierto?, y de pronto lo que está escuchando del otro le trae un recuerdo o algún modo de haber resuelto una situación. Él puede comentar cómo él la resolvió, pero no vos deberías hacer lo mismo. Claro. Se evita eso, porque el consejo, viste, es un tema complicado y uno lo acepta en la medida en que lo pide. Si no, viste, ¿para qué? Yo no necesito que me den consejos, viste, uno se pone como reactivo. Entonces, el profundo acto de poder expresarnos, que tiene, como digo, no solamente esta cuestión de poder conversar, sino además de animarnos a compartirlo, a ese sufrimiento que por ahí tenemos interno, con la relación con algún hijo, en nuestra pareja, con las cosas que queremos para nuestra vida, en el presente, o algo que nos molestó en el pasado. Bueno, es un profundo acto de sanar, ¿sí? Y por el otro lado, la escucha es un profundo acto generoso también. Claro. Porque no se trata, reitero, lo del consejo, sino de tener la actitud para escuchar. Fíjate que algunos dicen que estamos en un momento casi paradójico, ¿no? Porque hemos aumentado notablemente los niveles de comunicación por las tecnologías, pero parece que dejamos de conversar, parece que dejamos de darnos ese tiempo de escucha y de palabra entre las personas que nos queremos,
porque la tecnología te lleva a su propia problemática de tecnología y no a lo que vos necesitas en cuanto a expresión o en cuanto a este otro que te escucha atentamente y solamente quizás te pone la mano en el hombro, sin decirte más nada, sin darte un consejo, sino estando ahí a tu lado, vos sabiendo que tenés esta persona. Hoy hay un estudio que estuve leyendo la semana pasada muy interesante que decía que la clave para un buen bienestar y para una buena longevidad con calidad pasa por las 5 personas que tengamos cerca. A esas 5 personas que podamos llamar cuando lo necesitamos, tomar un café cuando lo necesitamos o que ellos nos necesiten, y ahí, en ese acto tan humano del encuentro y de la escucha y de la palabra, se produce ese fenómeno tan rico que tiene que ver con sanar y curar, ¿no? Ahora, Doc, ¿es imprescindible, necesario, fundamental que el que escucha sea un oído calificado o puede ser cualquiera? Mira, yo creo que nosotros tenemos que volver a explorar nuestra propia humanidad, en el sentido de que escuchar, que es un acto profundamente humano, no es solamente terapéutico en el sentido de la técnica, ¿no? Obviamente que el terapeuta tiene otras condiciones que facilitan el camino a seguir en ciertas circunstancias, pero eso no nos tiene que quitar a nosotros la posibilidad y la capacidad humana de aprender a escuchar a un hijo, a escuchar a nuestra pareja, a escuchar a un amigo, a escuchar a las personas por las cuales nosotros sentimos afecto y que de pronto nuestra mirada, nuestra compañía les puede hacer muy bien y que no es un aspecto técnico, es un aspecto profundamente sentimental, claro, ¿no? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa de educación para la salud en la radio, y estamos en el consultorio del doctor Leandro Dionisio, un destacado médico psiquiatra de nuestro país, director del Instituto Argentino del Bienestar, y que siempre recomiendo seguir en sus redes porque siempre se aprende algo. Y nos trae hoy esta frase que hemos leído precisamente en el Instagram sobre el hablar y el escuchar. ¿Será por eso, Leandro, que nuestros viejos iban menos al psicólogo, al psiquiatra, porque hablaban y se escuchaban más entre ellos, o es una impresión errónea? No, es un tema que lo ha tomado en algún momento, lo ha tomado hasta el teatro, ¿no? Digo esto de, en realidad, por un lado, el grupo primario, la familia, ¿no es cierto?, tenía espacios de escucha mucho más prolongados que los que tenemos en la actualidad. La comida era un espacio precisamente de expresión y escucha. Hoy viste que casi hasta comemos a veces solos, digamos. Y el ritual de juntarnos a compartir el pan, indudablemente se ha modificado, y yo no creo que para bien, digamos, sino muy por el contrario, ¿no? Por eso a veces es necesario que las familias busquen ese espacio, ¿sí? Ah. Yo siempre digo, por ejemplo, o doy ejemplo de esto del cine familiar, ¿sí? Que es una costumbre que por lo menos nosotros aplicamos. Decía, aparece una película, bueno, hacemos cine familiar. ¿Qué significa? Que en realidad nos juntamos a comer y vamos a ver una película. La película es el pretexto para hacer el ritual de la comida y que cada uno comparta cómo está en su vida, con su proyecto, cómo se siente, de qué manera otro lo puede ayudar. Y bueno, se genera este espacio, ¿no? Después apareció, y no podemos dejar de negar, la iglesia.
la iglesia con la escucha del padre, imagínate lo que significaba en un pueblo, digamos, ¿no? Sí, sí. Sobre todo cuando vuelvo con estos temas de los secretos que nosotros creemos que son padecimientos, casi te diría, exclusivo de cada uno, y que cuando lo compartís te das cuenta que a todos nos pasa de alguna manera lo mismo, ¿no? Y por supuesto la aparición del terapeuta, que en realidad tiene que ver más que nada con el siglo XX y por supuesto con mayor nivel de especialización en el siglo XXI. Entonces, digo, uno podría analizar los pros y los contras en cada caso, pero yo creo que hay que recuperar la humanidad en el espacio presencial de estos rituales que hemos ido perdiendo y por supuesto poner en función y en un rol trascendental el espacio del terapeuta. ¿Por qué digo esto? Mi hermana siempre dice, por ejemplo, mi hermana más chica, que es una cultora del espacio terapéutico, dice, nosotros deberíamos regalar sesiones de terapia, en vez de andar comprando tantos regalos, decir, bueno, mira, te voy a regalar 2 sesiones, 3 sesiones, porque es verdad que la aparición de alguien que tiene formación nos permite repensarnos y trabajar muchísimo el autoconocimiento. Y en la medida en que yo tengo mayor nivel de autoconocimiento, indudablemente tengo mayor nivel de bienestar, porque empiezo a entenderme. Hay muchas cosas que yo las siento como de desbalance, como pérdida de algún equilibrio interno, sufrimiento, que no entiendo por qué me pasan, y es verdad que otro me puede poner la escucha, y es verdad que eso va a significar un acto enorme de amor y de sanación, pero no puedo dejar de poner en ese lugar también el espacio del terapeuta, el encuentro entre almas, como decía Jung. Jung decía el encuentro entre almas al espacio terapéutico, que es un espacio indudablemente enriquecedor y que no deberíamos ponerlo como en comparación del otro espacio humano, ¿sí? Creo que ambos son necesarios para una buena vida. Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba se destaca el Plan Platino, considerado muy relevante en cuanto a los sistemas prepagos. Cobertura de salud para mayores de 60 años con 100% de prestaciones en consultas, internaciones, laboratorio y cirugías. 50% de descuento en farmacias y, lo más importante, médico personal a cargo de la historia clínica. Asistencias de urgencias y emergencias a través de la Okinoy, empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Venta de repuestos y accesorios. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de motos y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. En las farmacias del Hospital Italiano, ¡Año Nuevo! Promociones, ofertas y descuentos nuevos. Cremas, Hipogloss y Prurisedan, 30% de descuento. Conoce todas nuestras promos en farmaciashospitalitaliano.com.ar. Atención comercios del rubro gastronómico. Para vender calidad y precio tenemos los mejores productos a tu disposición. Azul Alimentos. Informes y pedidos 478-1818. Conoce nuestras promos en @azulalimentos. 50 años llevando frescura y sabor a tu mesa. Agenda 410-6500, el servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba. Allí comienza todo contacto con nuestros especialistas, con los métodos complementarios de diagnóstico y con el plan de salud. 410-6500. En tiempos en que estamos muy conectados, yo debo tirar unos 100 WhatsApp diarios, Leandro, pero no sé si estamos tan comunicados. Nos encontramos en el consultorio del doctor Leandro Dionisio, que nos recibe. ¿Qué te parece? Mira, yo creo que la pandemia tuvo
un gran impacto, sobre todo en el nivel de crecimiento en la conexión. Muchas generaciones que estaban fuera del sistema virtual se involucraron más precisamente por lo que implicó, digamos, la restricción del contacto, ¿viste? O sea, nosotros frente a la restricción del contacto buscamos miles de modos de conectarnos, porque forma parte, como siempre lo hemos dicho, de nuestra supervivencia. Sin relacionamiento nosotros no vamos para ningún lado como seres vivos, digamos. Y me parece que eso efectivamente ha traído una especie de situación paradójica, ¿no? Estamos mucho más conectados, pero menos comunicados. Y en esto de comunicarnos, bueno, aparecen ciertos grupos con mayor problema. Por ejemplo, los adolescentes que pasaron su necesidad de identificación en el 2020, hay que tenerlo en cuenta, porque hoy están teniendo altos niveles de ataques de pánico y trastornos por ansiedad. Y yo creo que tiene que ver con esta cuestión, digamos, debajo de los trastornos por ansiedad, nosotros sabemos que hay altos niveles de baja valoración en la estima, o sea, una autoestima disminuida. Claro. Y es un tema que nosotros tenemos que reforzar, ¿no? Asociado a ello, también, el modo de la crianza. Nosotros hemos sido una generación, Vichy, que hemos sido más proveedores que constructores de nuevos ciudadanos. Proveedores me refiero, estamos todo el tiempo pensando qué necesitan, ocupándonos de sus propias necesidades, no generando para nada momentos de displacer o de incomodidad, porque convengamos que la incomodidad es algo muy positivo. Cuando uno está incómodo, busca el modo de salir de esa incomodidad y aparece la capacidad creativa. Si no hay incomodidad, no hay creación. Entonces, si nosotros a los adolescentes, sobre todo que pasaron la época de pandemia, no les damos herramientas para que tengan incomodidades, para que tengan que movilizarse, para que tengan responsabilidades, no los estamos ayudando, muy por el contrario. Facilitamos el camino para que caigan en estas situaciones patológicas de trastornos por ansiedad. Y este impacto uno lo ve en la consulta hoy. Nosotros tenemos un amplio crecimiento en los trastornos por ansiedad y por supuesto la depresión que ya venía aumentando previamente. ¿No es cierto? Pero volviendo al punto, entonces, ¿qué deberíamos hacer frente a esta circunstancia? Bueno, indudablemente no hay que dejar, cuando hay cierto nivel de sufrimiento importante, no hay que dejar de hacer una consulta. Eso siempre tenerlo en cuenta. Pero también empezarnos a preguntar qué tipo de conversaciones llevamos a cabo nosotros con estas personas que queremos, con la compañera o el compañero que tenemos en la vida, con los hijos. ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Realmente profundizamos en sus sueños, en sus dificultades, en las cosas que necesitan, en las cosas en las que yo puedo de alguna manera ayudar y que no pasa estrictamente por el recurso económico o por la provisión de algún elemento externo, sino básicamente pasa por este simple acto que decíamos al principio de escuchar? Poner la escucha en ese nivel de intensidad que posibilite que aquel otro sienta que hay alguien que también lo puede ayudar, que lo puede acompañar y que por supuesto puede generar actos, ¿no es cierto?, en donde haya un aprendizaje para que esta persona pueda de alguna manera caminar hacia una salida del sufrimiento. El sufrimiento es algo de lo que no vamos a salir siempre, porque forma parte de la humanidad, ¿sí? Esta especie de ruptura entre lo que yo deseo con lo que la realidad me devuelve, ¿sí? Por eso a veces cuando uno dice, la clave está en aprender a aceptar también, aprender a aceptar que las personas no cambian salvo uno mismo, aprender a aceptar que esta es la realidad que nos toca vivir, digamos, aprender a aceptar a veces de que no es fácil cumplir todos nuestros deseos, y que muchas veces va a haber muchos deseos que quedarán inconclusos, pero no por eso tenemos que vivir, digamos, con una actitud de víctima o sufriente permanente. Hay muchos colegas, de hecho, los existencialistas siempre hablaron de que la última libertad que perdemos es la libertad de elegir cómo transitamos nuestro sufrimiento. Ah, qué fuerte. Cuando dijiste hay un sector muy vulnerable
Pensé que ibas a hablar de los viejos, porque muchos de los que nos están escuchando, afortunadamente, tienen a sus padres y en algunos casos también andan los abuelos. ¿Y cómo nos comunicamos con ellos en esta época de vivir rápido? Bueno, efectivamente diste con el punto. En realidad, los dos grupos más afectados en la pospandemia han sido los que fueron adolescentes y los que transitaban el envejecimiento. Porque obviamente el impacto del relacionamiento fue terrible, ¿no? Yo creo que nosotros hemos perdido, el otro día lo decía mi suegra que vive acá conmigo, junto con mi padre, digamos, de claro, que, porque a veces se arman, viste, estas batallas entre claro, los más jóvenes con los más viejos. Entonces, un hijo mío estaba enojado porque mi papá no sé qué se había equivocado y había sacado una bolsa. Entonces, bueno, y él dijo, viste, en el grupo familiar, dice, bueno, si el abuelo sigue así, va a haber que buscarle un geriátrico, qué sé yo. Wow. Y automáticamente, fíjate vos, saltó mi suegra. Y dijo, en otra época, a los viejos se nos cuidaba en la casa. No pensábamos en otro lugar donde ir. Entonces, generó todo un debate también interno, ¿no es cierto? Que me pareció muy enriquecedor. Yo soy de los que creo que nos enriquece muchísimo la heterogeneidad etaria. O sea, hay un estudio, fíjate vos, que el otro día me lo compartió un amigo que está en el Banco Mundial en el área de seguridad social, que me decía que cuando un viejo compite con un joven, en la circunstancia que sea, por supuesto que depende de la variable, si hay un dilema o una situación problemática que tenga que ver con experiencia, altamente probable que el viejo gane, digamos. Claro. Pero si hace falta creatividad o respuesta rápida, probablemente el joven gane. En los estándares, a veces es cierto que el joven puede ganarle al viejo en un montón de, casi como este tema de la tortuga y la liebre, ¿viste? Bueno, sí. Puede ser que le gane, pero hay algo que es nuevo y que ha generado un alto impacto, que es cuando mezclas jóvenes con viejos. Eso te iba a decir. Y cuando mezclas jóvenes con viejos y empezás a evaluar grupo de viejos contra jóvenes, grupo de jóvenes contra grupos heterogéneos, ¿sabes quién está a la cabeza? Los grupos heterogéneos. Donde se mezcla el joven con el viejo, aumentan todas las variables y se gana en todos los resultados. Yo creo que en la película El Pasante, no sé si la viste, sí, con Robert De Niro, muestra claramente eso, porque una persona que se retiró, pero que vuelve, porque necesita tener como alguna actividad, ¿no es cierto?, cómo enriquece al grupo joven y cómo el grupo joven lo enriquece a él. El feedback. Y yo creo que no hay que perder esa heterogeneidad. Por supuesto que genera displacer, no vamos a hablar de que es todo un Disney, no, porque además Disney no existe, ¿viste? Es un tema que nosotros tenemos que aprender a romper. La familia Disney no existe. Los conflictos de pareja siempre están, los problemas con los hijos siempre están, los problemas con los padres siempre están. El punto es cómo se resuelven esos problemas, de qué manera se conversa, de qué manera generamos el encuentro, digamos. Y yo creo que hay que apostar a eso, porque enriquece, porque nos da una humanidad compartida muy distinta y de alta calidad a la que a veces quizás no hemos estado acostumbrados. Hay que tomar ese desafío. Vos sabés que el otro día en una reunión de amigos de nuestra edad, a alguien se le ocurrió preguntar si existiera la máquina del tiempo y uno pudiera ponerle una ficha y llevarlo. A mí me salió decir, me gustaría volver a ver caminar a mis hijos con mis padres, porque era una relación tan bella y preciosa de ambos nutrientes, y yo me sentía como el más beneficiado. Totalmente. Es cierto que convengamos que aparecen algunas variables que se hacen difícil con la edad, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso, biche, porque en algún momento, si tenemos el privilegio de envejecer, tenemos que aprender de que la tolerancia es algo que tenemos que aprender a cultivar, porque cuando uno se pone más viejo se convierte en más intolerante, si no cultiva esa flexibilidad necesaria, ¿no? Que además los jóvenes te la reclaman, ¿sí? Porque si no te convertís evidentemente en alguien intolerante, que va a ser muy difícil la convivencia. Y eso ocurre, ¿no?
Pero cuando uno la puede ver desde esa otra riqueza, desde ese encuentro de la abuelidad, como decís vos, de lo que implica el abuelo para el nieto y todo lo que, digamos, de alguna manera representa en nuestra propia vida. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de cultivar la relación con un gran abuelo que tuve. De hecho, esta práctica que te mostró recién del portal de Belén viene de aquel abuelo. El abuelo que te hizo médico. El abuelo que me hizo médico, porque él tuvo, yo creo que su deseo fue ser médico y él nunca pudo. Vivía, fíjate vos, en la pensión con varios médicos conocidos de acá de Córdoba, y él tenía una admiración y tanto me hablaba de la medicina que yo logré conjugar la vocación que él tenía con la mía, porque si no era muy difícil. De hecho, yo hice un año de arquitectura, fíjate vos, Vichy, y después me dediqué a la medicina y por supuesto para él fue... Imagínate, porque fue llegar él, digamos, y bueno. Exacto. Y ese abuelo también me ha dejado ese legado. Yo todavía no soy abuelo, pero estoy esperando serlo. Porque creo que ese va a ser como la cúlmine de mi ciclo vital, ¿no? La posibilidad de transmitir la historia, porque ¿quién sino el abuelo transmite la historia familiar? Digo, nadie tiene estas anécdotas de otros personajes del pasado que hoy ya capaz no están, pero que de alguna manera nos conectan y que es el legado que dejamos en nuestros nietos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que cultivar ese tipo de relaciones. Muy bueno que traigas ese recuerdo, Vichy. El doctor Leandro Dionisio en los temas médicos. Próximo bloque, le vamos a preguntar qué es lo que está viendo hoy por hoy en su consultorio. Y se viene el cierre del año, la apertura del otro, ambas cosas o ninguna. Otro de los sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el Plan Mayor, que suma beneficios a los afiliados a PAMI. Consulta a través de nuestros profesionales y especialistas. Médico personal a cargo de la historia clínica. Cobertura al 100% en internaciones, kinesiología, odontología y farmacia. Médico y enfermería a domicilio. Servicio de traslado, urgencias y emergencias con la empresa Vital. Cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos. Asistencia en viaje por nuestro país. El Plan Mayor del Hospital Italiano. 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Farmacias del Hospital Italiano. Ahora, para perfumería y dermocosmética, encontranos en farmaciashospitalitaliano.com.ar o en las 10 sucursales. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérase a nuestro plan de salud 0810-333-9701. ¿Anotaste? 0810-333-9701. El servicio de planes de salud del Hospital Italiano de Córdoba. 0810-333-9701. Consultorio del doctor Leandro Dionisio. Doc, ¿ha cambiado el motivo de consulta? ¿Ha cambiado él o los pacientes? ¿Cómo se ve en este fin de año? Vos sabés que sí, tengo que advertir que años anteriores yo tenía, por ejemplo, consultas de pacientes que me pedían por un hijo y bueno, yo le decía, mirá, sé que tu hijo pide el turno. Claro. Me pareció una cuestión hasta de responsabilidad, digamos, al respecto de que tiene que ser él. Y si alguien tiene un malestar, que busque la posibilidad de la consulta.
Pero este año yo lo que he tenido es muchos pacientes que son padres con muchas dificultades en la relación con sus hijos. Por supuesto que el consumo y la violencia de pareja son temas que condicionan muchísimo el bienestar de una persona. Sobre todo cuando esa persona a veces no está involucrada en el problema, claro, sino que está alrededor del problema, porque termina convirtiéndose en algo como, te diría, inexplicable, absolutamente cansador y agotador, y en esto de no saber qué hacer terminan cayendo en un sufrimiento espantoso que puede provocar obviamente problemáticas de ansiedad, estrés y depresión, que es en definitiva el gran tema hoy. Nosotros de la consulta que tenemos el 40% y a veces el 50% tiene que ver con estrés y ansiedad. Pero me pasó este fenómeno, ¿no? De que aparece el padre, el hijo como productor de esta problemática, ¿no? Mirá vos qué cosa curiosa. Muchos pacientes he tenido con esta situación. Por supuesto que, bueno, transitan el espacio terapéutico y obtienen ciertas herramientas para llevar adelante la vida, más allá de que el hijo no cuente con la voluntad para salir de su propio problema, ¿no? Claro. Porque en definitiva tiene que ver con eso. Aparece con una codependencia terrible, bueno. Pero además, en este último tiempo también es cierto que la ansiedad y el estrés ha aumentado en todos los niveles, y ya no solamente relacionado con el espacio laboral. Porque digo, viste que antes uno es como que el estrés lo relacionaba con el trabajo, sí, digo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hoy no necesariamente, digo, aparece un hijo provocando estrés, aparece situaciones de pareja provocando estrés, y ya el espacio laboral, por supuesto que también existe, pero no cumple esta cuestión. Y en esta época, además, Vichy, yo siempre me pregunté si esto era una cosa muy nuestra, o de dónde, porque yo la verdad que no escucho en otros colegas de otras partes del mundo que el fin de año, que las fiestas provoquen tanta necesidad de como que se cierra, ¿viste? Como que se cierra un ciclo y empieza otro, sí. Y en vez de vivirlo plenamente, con bienestar, no estamos como locos, con la necesidad de que, bueno, de que esto, y aparece una rapidez casi que no nos permite disfrutar el momento, y por supuesto que pensando en esta cuestión de un futuro próximo, que se cierre el año, también desencadena un nivel de ansiedad que es por ahí inexplicable, ¿no? Ahora, Doc, el hecho de el cambio, ¿no es algo que permanentemente nos estresa? El hecho de cambiar. Y en este momento vamos a cambiar de año. ¿Eso también es muy nuestro o es del ser humano en general? Bueno, vos sabés que en general todo lo que es cambio con incertidumbre, nuestra mente es como que no está preparada, ¿no? O sea, siempre nosotros necesitamos cierta certidumbre, claro, que en definitiva además es una fantasía, porque ¿qué certeza tenemos de las cosas que nos vayan a pasar de acá en 10 minutos, digamos? O sea, no hay forma de que tengamos certeza. Pero nuestro sistema nos obliga, por una cuestión de supervivencia, ¿no es cierto?, a estar preparado para buscar esa certeza, esa seguridad que indudablemente no existe. Pero es verdad que viene un cambio, pero también es cierto que nuestro país es un país que vive en cambio. Capaz que eso es lo que nos hace como que necesitamos cerrar ciclo, empezar otro, pero yo creo que no debe haber otro pueblo que tenga el nivel de crisis sistemáticas que tenemos nosotros, donde todo el tiempo estamos cambiando de todo punto de vista, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que indudablemente nos impacta. Fíjate vos que debemos tener un nivel de resiliencia increíble, una capacidad nosotros particularmente de supervivencia, porque yo me acuerdo cuando fue la crisis en España, había un nivel de pasividad espantosa en los españoles. Nosotros, por el contrario, cuando más crisis hay, más nos movemos, sí, más nos activamos. Por eso, en definitiva, aparece la ansiedad y el estrés. Digamos, que esto no ocurrió en otros países. Entonces, probablemente yo creo que esa capacidad de resiliencia nos hace caer, porque no hay que negarlo, este último año hemos tenido los peores índices de bienestar en nuestro país, pero así todos seguimos estando a la punta
de los países que tienen bienestar, una cosa muy loca, ¿no? Claro. Porque es paradójica, ¿no? Pero hemos disminuido, indudablemente hemos disminuido, pero sigue siendo nuestro país un país que a pesar de eso sigue viendo cómo organizar sus vacaciones, cómo tener su espacio familiar, cómo su encuentro con amigos, y capaz que ahí está el secreto de nuestra fortaleza. Por eso está bueno reflexionar, como vos lo dijiste en esta frase, y volverla a pensar, aprender a hablar, a expresarnos y escuchar, ¿no? Seguramente en este auto que nos vienen escuchando, a algunos se les ocurre que es tiempo de balances. ¿Qué opina el doctor Leandro Dionisio respecto a este cometido? Voy a hacer un balance de cómo me ha ido este año. No, yo creo que el balance nosotros lo hacemos cuando cumplimos años. Por eso pedimos deseos, que es como una manera de volvernos a ponernos metas, ¿no es cierto?, en el año que sigue. Yo tengo por costumbre, cuando alguien cumple año, siempre decirle feliz balance, porque estoy convencido de que hacemos ese proceso. Ese es el momento. Que ese es el momento, ¿sí? Pero es verdad que el cierre de ciclo, el encuentro familiar, lo que significa las fiestas para nosotros, que no es solamente el encuentro para disfrutarlo, sino también para recordar a los que no están. Nosotros, fíjate vos, que juntamos como todas esas ceremonias o rituales que tienen otros países, como los mexicanos que celebran el Día de los Muertos, para nosotros es la fiesta. O sea, en la Navidad nos acordamos los que no están, se nos cae una lágrima, disfrutamos con los que están, o sea, es como que mezclamos todos los sentimientos y todo. Y es bueno hacer balances, porque yo soy de los que creo que cuando nosotros podemos hacer balances semanales, ¿no es cierto?, de qué es lo que consideramos que hicimos bien como para enorgullecernos y de qué hicimos mal para cambiar, me parece que eso nos trae a nosotros una acción que puede ser generosa para con nosotros mismos y obligarnos de alguna manera a repensarnos cada vez que nos toca. Porque si no lo hacemos, es como que queda. Fíjate vos que a mí me impactó un curso que fui a hacer a Buenos Aires, en donde el profesor empezó la clase hablando, ¿no?, de esta famosa frase en latín que dice memento mori. Yo la verdad que la desconocía. Entonces él nos cuenta que cuando un jefe de gladiadores de los escuadrones romanos triunfaba en algún lugar, entraba a Roma y bueno, era Messi, viste, todos los romanos festejaban y qué sé yo, pero él se rodeaba de los esclavos para que le gritaran memento mori, que significaba tú también te vas a morir. Porque esa frase que el tipo escuchaba le disminuía la vanidad de lo que significaban los cánticos del pueblo, pero además le hacía reflexionar de que si voy a morir, entonces tengo que aprender a hacer mejor las cosas antes de que me muera y no morirme con las cosas que no supe cambiar, ¿sí? Por lo cual el balance es imprescindible, Vichy. Y la frase que he tomado de cabecera a partir de hoy, que la leí en las redes del doctor Leandro Dionisio, yo digo la primera y vos decís la segunda y agrega lo que quieras. El más profundo acto de sanar es hablar. Y el más profundo acto de curar es aprender a escuchar. Aprendamos a escuchar no con el oído, sino con el corazón, Vichy. Vos lo trabajás muy bien a eso. Aprender a escuchar con el corazón significa ponernos en el lugar del otro y no solamente sentirlo, sino acompañarlo en ese sentimiento para que nuestra vida sea mucho más fructífera y trascendental. El doctor Leandro Dionisio, un amigo, un hábil declarante y uno de los mejores médicos psiquiatras que tenemos en nuestro país. Gracias, amigo, felices fiestas y Dios te bendiga a vos y a tus afectos. Igualmente para vos, Vichy, y tu gente. El Hospital Italiano de Córdoba posee una excelente cobertura de salud entre los 15 y los 29 años de edad.
El Plan Joven, sistema prepago con asistencia al 100% en consultas, internaciones, laboratorio, diagnóstico por imágenes y alta complejidad. 50% de descuento en farmacias y cobertura de urgencias y emergencias a través de la empresa Vital. Plan Joven del Hospital Italiano de Córdoba. 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Regina Elena, óptica y contactología. Trabajamos las mejores marcas del mercado en anteojos de sol, aumento y de contacto. Consulta descuentos con tu obra social. Los lentes que querés están en Óptica Regina Elena. Roma 535, Barrio General Paz. 153 5708 64. Encontranos en Instagram @óptica Regina Elena. En las farmacias del Hospital Italiano, Año Nuevo. Promociones, ofertas y descuentos nuevos. Aveno, shampoo y acondicionador, 25% off. Línea Dermagloss, 40% de descuento. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérase a nuestro plan de salud 0810-333-9701. Los deportistas y los músicos. La hinchada y quienes cantan y bailan desde el campo. Vivimos unidos para una búsqueda que nos identifique. Pasión por lo que hacemos. Radio Sucesos. Como siempre ocurre, cada vez que nos encontramos con el doctor Leandro Dionisio, la charla se extiende más allá de la entrevista y realmente me dejó bastante preocupado y asombrado con las cifras que se están manejando sobre la depresión en el mundo, en América Latina, en nuestro país, en nuestra ciudad. Algunas cifras estadísticas para tener en cuenta: tan solo en la última década, del 2010 al 2020, las cifras de depresión diagnosticadas son alrededor del 100% mayores que en la década anterior. Y una muy buena aclaración que nos hacía el profesional es que la mayoría de las personas que sufren depresión no han ido al médico. Por lo tanto, uno puede pensar que esta cifra es mucho mayor. 100% más de aumento en una década. 60% en las mujeres, 40% en los hombres. En Latinoamérica se estima que el 5% de la población padece algún trastorno vinculado con la depresión. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 300 millones de personas. Y a esto habría que sumarle, además del impacto que es para el paciente, para el sistema de salud y para su familia, lo que acarrea como causa de discapacidad. Porque la persona que está cursando una depresión, lo primero que hace es retraerse, como guardarse, pierde la motivación por hacer las cosas que antes solía realizar de manera satisfactoria. Disminuye brutalmente su calidad de vida, no sociabiliza. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo hoy que participamos de grupos de. ¿No te ocurrió que en alguno de los tuyos alguien abandonó el grupo y uno piensa que es porque se enojó debido a alguna situación? Es uno de los primeros signos y síntomas de la depresión. Alejarse de los grupos a los que suele pertenecer. Pero si lo tenés todo,
mira tu familia, mira tu casa, o tenés tus viejos, pero no pasa por allí. Hay una cuestión interior que causa disconfort, que no le permite disfrutar de esas cuestiones que hay en la vida. No es un decaimiento pasajero del que se puede salir voluntariamente. Anda medio bajón. Ojo, atención. No es melancolía, no es tristeza. Es un no puedo. Es el tipo o la persona que busca la cama, que cierra las persianas y las fuentes que iluminan el lugar. Está encerrado en su imposibilidad de sacarse la armadura. Por eso es tan importante el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico. Ni siquiera se necesitan estudios diagnósticos de avanzada. Sí, para descartar otras patologías, llamémosle sistémicas, que puedan cursar con depresión. Pero un profesional se da cuenta en el acto, principalmente cuando uno puede mirarlo desde afuera y por vez primera. Porque el familiar, el amigo, la pareja que está metida dentro del problema, por ahí no lo advierte. O cree que es una cuestión de la edad, o de la situación económica, o política, financiera, y no se da cuenta que ese ser querido se le está viniendo abajo en sus propias narices. Advertir que esa persona ha cambiado sus hábitos de vida. Reitero, no sociabiliza. Lo que primero hace es dejar de ir a los lugares que antes le causaban placer. Abandonar los grupos de WhatsApp, las redes, no participa, no está, no escribe, no comenta. Entonces es el momento de aparecer y mostrarle que esa persona nos importa. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque vos me interesás. Porque conozco gente a la que le ha ocurrido lo mismo y ha conseguido salir con ayuda profesional. Pero mientras tanto, mientras eso llega, mientras lo encontramos, hablemos. Contame qué es lo que sucede, qué te está pasando, con qué no podés. Y también es fundamental, si vos no lográs ser el interlocutor, buscar a alguien que lo sea. Siempre hay alguien. Y no necesita esa persona ser Sigmund Freud. Simplemente escuchar. Ha llegado el momento de buscar ayuda. Y fundamentalmente aquí el mensaje que te queríamos dejar en este programa de temas médicos. Levanta la mirada. Saquemos la vista del celu y de la pantalla. Miremos lo que está pasando a nuestro alrededor. Que hay gente que está librando duras batallas y muchos no pueden con ellas y tampoco saben rendirse. Aquí estoy porque me importás y vamos a buscar ayuda profesional. Si no, en 10 años va a haber más depresivos que gente sin esta patología de los siglos modernos. Hablemos de la depresión. Obliguemos a los estados que hablen de enfermedades mentales, que le den la misma importancia a inaugurar un puente o un grifo de agua o a unas elecciones. En nombre del Hospital Italiano de Córdoba,
y Radio Sucesos al gran pueblo argentino. ¡Salud! Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría, estoy mejor. Y ya verás. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido, al menos hoy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Fuera si da la pena y el dolor. Dale alegría, alegría a mi corazón. Dale alegría, alegría a mi corazón. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. AM 1350. www.radiosucesos.com. Toda una radio.
Otro de los sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el Plan Mayor, que suma beneficios a los afiliados a PAMI. Consulta a través de nuestros profesionales y especialistas. Médico personal a cargo de la historia clínica. Cobertura al 100% en internaciones, kinesiología, odontología y farmacia. Médico y enfermería a domicilio. Servicio de traslado, urgencias y emergencias con la empresa Vital. Cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos. Asistencia en viaje por nuestro país. El Plan Mayor del Hospital Italiano. 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. www.radiosucesos.com. Toda una radio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Quisiera todos mis días empezaran asundeados. Me levanto, prendo el radio tranquilo y me pego un baño. Pero esto no es New York. Pasan chicos una vez, apréndanlo. Quisiera pasar mis días viviendo ese loop eterno. Desayuno cada día, café, panceta y huevo. Pero esto no es New York. Pasan chicos una vez, apréndanlo. Chicos.